Hace unos años fui a una fiesta en la casa de un amigo en común. Era una fiesta típica. Mucho alcohol, música alta, gente desmayada en lugares aleatorios, etc. La mayoría de las personas allí asistían a la misma universidad, salvo unos pocos que estaban allí porque conocían a alguien como yo. Quería salir del estado en el que crecí, pero no sabía bien qué quería hacer después del instituto, así que me mudé con un amigo y encontré un trabajo decente mientras resolvía mi vida. Ese amigo me invitó a acompañarlo a lo que básicamente era como una celebración de amigos por el Día de Acción de Gracias, pero con más alcohol y menos pavo. Iba a estar solo ese año, ya que mis padres se iban a Italia por su aniversario, y no quería desperdiciar un viaje a casa si ellos no iban a estar allí. Así que pensé, ¿por qué no? Cerveza gratis, comida gratis y entretenimiento gratis. Era tal y como lo esperaba. No conocía a mucha gente allí, pero hablé con algunas personas. Mi amigo me presentó a algunos y todos bromeamos y estuvimos juntos. Después de un rato de charlar y tomar un poco, fui a buscar un baño. En mi camino pasé por la sala de estar, que tenía enormes ventanales al frente, y en el porche de enfrente había una persona sentada en el medio muro y parecía que estaba leyendo. ¿Quién va a una fiesta tan ruidosa e intenta leer? Así que después de pasar al baño y verla todavía allí, decidí unirme a ella. Se llamaba Vanessa y de hecho estaba leyendo. Dijo que la había traído su amiga para ayudarla a superar una reciente ruptura, pero que también se estaba enganchando mucho a ese libro, así que lo trajo consigo. Yo solía leer mucho en el instituto y me molestaban mucho por ello, así que sentí que tenía algo en común con ella desde el principio. Ya no tenía tiempo para leer y envidiaba que ella encontrara cualquier momento para hacerlo. Empezamos a hablar sobre libros y ella incluso me sugirió algunos audiolibros para escuchar. Me mostró una aplicación para usar y cosas así. Hablamos durante horas al parecer, hasta que nos dimos cuenta de que la casa se había calmado bastante y mucha gente se había ido o estaba desmayada. Ella no había bebido nada, y mis amigos y yo habíamos venido juntos, así que, viendo que él estaba desmayado en algún lugar, ella se ofreció a llevarme a casa y acepté. Me sentí mal porque era alrededor de la 1 de la mañana y ella estaba dispuesta a llevarme a casa, así que le ofrecí entrar y hacerle un café o algo, pero declinó diciendo que tenía cosas que hacer temprano a la mañana siguiente, pero que me llamaría. Así que intercambiamos números y me fui a la cama. Ese mismo día, alrededor del mediodía, me desperté con su llamada para mi sorpresa. Solo había tenido una relación semiseria antes, así que no esperaba que ella realmente llamara o estuviera interesada en absoluto. Pero efectivamente ella estaba llamando para pedirme que fuera a la puerta. Había traído almuerzo para nosotros. Pensé que era un gesto dulce de su parte y me sorprendió que recordara dónde vivía. Mientras comíamos, hablamos un poco más sobre nosotros mismos, dónde trabajábamos, de dónde éramos y ese tipo de cosas. Dijo que asistía a la universidad cercana y que en realidad era enfermera interna en una clínica local. Pensé que era genial, al menos ella tenía su vida planeada. Tal vez me haría bien conocer a alguien así. Por supuesto, rápidamente nos llevamos bien y empezamos a salir. Ella se quedaba mucho en mi casa y ocasionalmente yo iba a la suya, pero ella prefería quedarse en la mía. No me importaba ya que ella se levantaba y se iba en momentos aleatorios para trabajar, así que no tenía que preocuparme por salir corriendo de su casa ni nada. Algo que realmente parecía gustarle era darme regalos. Quiero decir, creo que los compraba, pero no siempre estaba seguro. Algunas cosas estaban en paquetes, pero la mayoría no. Me daba muchas camisetas y gorras. Nunca fui fanático de las gorras, pero ella decía que le gustaba cómo me veía con ellas, así que las usaba. Me dijo que conseguía la ropa en la tienda de segunda mano, o que alguien en su trabajo se las daba. Solo cosas así. De nuevo pensé que era normal. No tenía problemas con la ropa de segunda mano, aparte del hecho de que a veces todavía olía a la persona anterior, pero por eso se supone que debes lavar esas cosas, ¿verdad? Creo que el regalo más raro que me dio fue un par de zapatos que me quedaban pequeños. Le dije que no me cabían, pero los guardé de todos modos porque no quería parecer desagradecido. Ella siempre parecía extasiada cuando probaba las cosas que me daba, casi chillaba y me abrazaba. Pensé que debería estar feliz de recibir los regalos, pero creo que ella estaba realmente más emocionada por eso. En general, los primeros meses fueron geniales hasta que empecé a notar sus manías que la hacían estallar.
Una cosa que noté fue que empezó a volverse más celosa o territorial, supongo. Cuando íbamos a un restaurante o algo, y la mesera sonreía, nos llamaba cariño y hacía pequeñas charlas, ya sabes, su trabajo, Vanessa empezaba a ponerse antipática. Hacía caras a la mesera o incluso a mí a veces. De nuevo, no habiendo experimentado algo así antes, solo la calmaba. Le decía las cosas normales, que solo la necesitaba a ella y esas cosas. No era mentira, no era del tipo de hacer eso, pero tampoco era una mala sensación saber que se enojaba solo con pensarlo, ¿sabes? Era como un pequeño impulso al ego. Siempre tenía tanta curiosidad por saber a dónde iba, qué iba a hacer durante el día, lo que nuevamente solo interpreté como ella siendo pegajosa. Dado que ella actuaba así, pensé que sería recíproco preguntarle cuáles eran sus planes para el día, y entonces ella simplemente explotó, diciendo que eso no era asunto mío. Nunca había visto ese lado de ella, así que solo me disculpé e hice lo mejor para consolarla. Cuando finalmente se calmó, me explicó todo. Por qué era tan celosa pero también tan defensiva. Dijo que era por su ex. Había estado con este tipo durante un año y aparentemente fue un infierno. Él salía a todas horas del día y de la noche y se negaba a decirle a dónde iba, siempre inventando mentiras o excusas. Dijo que si preguntaba demasiadas veces, él se enfurecía. La tiraba al suelo y la golpeaba hasta dejarla inconsciente. Dijo que se quedó con él por miedo a que la lastimara si intentaba irse, hasta que una vez, finalmente descubrió que ella era básicamente la otra. Este tipo estaba comprometido y tenía un hijo en camino. Estaba devastada, pero eso finalmente la hizo empacar y dejarlo mientras él no estaba en casa, y no lo ha visto desde entonces. Todo lo que podía hacer era consolarla, e intentar convencerla de que yo no era así y que no era ese tipo de persona. Así que, con eso en mente, traté de ser más aceptante con sus preguntas y comentarios celosos, sabiendo lo que había pasado. Ahora, esa parte no era una mentira. Hice lo mejor para ser muy abierto con ella sobre a dónde iba, con quién iba a estar, pero también era muy cauteloso con dónde estaría ella en ciertas ocasiones. Ella se iba temprano en las mañanas a veces, así como tarde en la noche, como cuando ya estábamos en la cama y siempre decía que era por trabajo. No pensé mucho en eso en ese momento, ya que algunas enfermeras están de guardia, ¿verdad? Eso es normal. Pero luego empecé a pensarlo más. ¿Estaría una enfermera interna de guardia? O si lo estaba, sería a todas horas del día. No sabía cómo abordarlo o cuestionarlo debido a su relación anterior, así que traté de preguntar casualmente mientras comíamos o algo, si estaba de guardia esa noche o algo así. Estaba fingiendo que quería hacer planes o hacer algo juntos. Hubo algunas ocasiones en las que me decía que no, pero luego terminaba yéndose de todos modos diciendo que tenía que trabajar. Aún no obtenía respuestas. Para adelantarte un poco, sus desapariciones continuaron ocurriendo mientras ella intentaba controlar mis movimientos y mi paradero. Si realmente era por su trabajo, traté de apoyarla y decirle que debería exigir un mejor horario para que pudiera tener un patrón de sueño regular, esperando que eso la ayudara a calmarse de todos modos con lo controladora que se había vuelto. Para mi sorpresa, estuvo de acuerdo conmigo y dijo que lo preguntaría al día siguiente. Eso explotó en mi cara cuando volvió a casa molesta diciendo que la habían despedido. La consolé tratando de mantenerme positivo y le ofrecí ir a cenar por ella cuando su teléfono sonó. En cuestión de segundos, su rostro se iluminó y dijo que tenía que irse. Obviamente, acababa de perder su trabajo, así que ¿a dónde podría necesitar ir? Empecé a preguntar directamente cuando me dijo que iba a la casa de una amiga del trabajo a buscar sus cosas, ya que ella las había recogido por ella. Sonaba bastante razonable, así que me ofrecí a ir con ella, pero ella insistió en que podía ir sola. Así que la besé y esperé a que volviera. Pasaron unas horas y empecé a preocuparme por dónde estaba y si estaba bien, ya que estaba bastante molesta. Así que traté de enviarle un mensaje de texto y no obtuve respuesta. La llamé una vez, no queriendo desencadenarla o algo. Cuando respondió casi susurrando, dijo que estaba de camino de vuelta y antes de que pudiera preguntarle por qué susurraba, colgó. Poco después apareció y prácticamente golpeó la puerta al abrirla, sobresaltándome en mi silla. Empecé a quedarme dormido, así que me tomó un minuto darme cuenta de que ella estaba aquí, pero en lugar de una caja con lo que esperaba que fueran suministros de oficina, estaba sosteniendo un cachorro. Tampoco estaba usando la ropa con la que se fue.
Llevaba un vestido de novia. Me acerqué preguntándole qué diablos estaba pasando cuando ella empezó a gritarme que no tenía tiempo para explicármelo y me pidió que la llevara a algún lugar. Fue entonces cuando le dije que no iría a ninguna parte hasta que me dijera qué estaba pasando. Pero al acercarme me di cuenta de que el vestido tenía algo, y parecía sangre. Así que retrocedí y de nuevo le pregunté qué diablos había pasado. Empezó a ponerse histérica y a salir por la puerta cuando poco después llegaron 2 o 3 coches de policía a mi casa. Nos dijeron que nos tumbáramos en el suelo, nos esposaron, y todo lo que podía pensar era en gritar: ¿qué hiciste? Tuve que dar toda una declaración a la policía sobre lo que estaba haciendo esa noche, cómo la conocí, y si conocía a un tipo llamado Valentino. Y fue entonces cuando finalmente todo empezó a tener sentido. Vanessa no tenía un exnovio abusivo y loco. Ella era la ex loca, y de hecho ni siquiera eso. Este tipo Valentino había besado a Vanessa en una fiesta. Ella se obsesionó con él, pero él ya estaba saliendo con alguien. Aparentemente trató de decirle que todo había sido un error, pero ella no aceptaba un no por respuesta. Lo acosaba, lo hostigaba y todo. Luego, cuando descubrió que él estaba comprometido, comenzó a hacer lo mismo con su pareja, pero se volvió amenazante. En realidad, se encontró con la pobre esposa de Valentino en una tienda y la atacó, golpeándola, arañándola, todo. Y fue entonces cuando presentaron la orden de restricción. Sin embargo, alguien había estado entrando a su casa y robando cosas extrañas como ropa y zapatos. Ella trabajaba para la clínica, esa parte no era mentira. Sin embargo, fue despedida porque se iba al azar sin aviso para ir a observar a este tipo cuando iba a almorzar o a casa. Y cuando la despidieron, entró a su casa una vez más, robó el vestido de novia de esta mujer y luego intentó matarla. Valentino llegó a casa y la sorprendió, por suerte deteniéndola también, pero ella remató todo llevándose a su perro. Y su brillante idea fue que no sabían dónde vivía yo, así que fue a mi casa. Pero la policía claramente la estaba siguiendo, ya sabiendo sobre la orden de restricción y lo que conducía. Supongo que tuve que convencer a la policía de que no sabía nada de esto y espero haberlo demostrado, porque tuve que ser testigo en el juicio y escuché la mayoría de las cosas allí. Intenté hablar con ella después para tratar de entender qué estaba pensando, pero mientras explicaba su razonamiento, todo lo que podía pensar era que estaba absolutamente delirante. ¿Dónde estaba la persona que conocí hace unos 6 meses en ese porche? Así que definitivamente terminé cualquier cosa que teníamos ahí. Estuve allí para lo que necesitaban. Devolví las cosas del tipo y ambos nos disculpamos por lo que habíamos pasado y seguí adelante. Aún estoy soltero porque eso fue un desastre, y no creo estar listo para intentarlo de nuevo. Al menos, no todavía. Sin mencionar que no quiero terminar convirtiéndome en otro Valentino. Nunca tuve mucha suerte en las relaciones. Tuve algunas, pero ninguna duró más de 1 año, más o menos. Sin embargo, las rupturas nunca fueron un infierno ni nada por el estilo. Generalmente eran algo mutuo. Admito que no soy perfecto, no soy del tipo que engaña ni soy abusivo, pero puede que no haya sido muy atento. Pero siempre lo intenté, porque es relevante para la historia. También debo agregar que no fui el mejor niño mientras crecía. Me gustaba faltar a clases, irrumpir en lugares y pelearme con otras personas en la escuela, siempre por alguna tontería como él estaba coqueteando con tu chica, o estaba hablando mal de tu hermano menor o algo similar. Cuando estaba al borde de ser expulsado, mis padres me dieron una última oportunidad enviándome a una escuela alternativa para niños problemáticos. La cosa es que odiaba ese lugar. Estaba miserable, pero también tenían mentores y consejeros que realmente se preocupaban por nosotros, a diferencia de los que estaban obligados a hacerlo en las escuelas a las que asistí. Entre realmente ser escuchado y tener miedo de ese lugar, eso realmente me enderezó y me gradué de allí. Corté contacto con muchas personas que eran una mala influencia y realmente me enderecé gracias a eso. Me gusta pensar que también me acerqué más a mis padres. En fin, siempre me quedé cerca de casa, nunca me mudé fuera del estado. Apenas dejé la ciudad y tenía mi propia vida. Sabía cómo divertirme, pero también cómo controlarme. Nuevamente tuve algunas relaciones aquí y allá, pero nada demasiado serio. Luego conocí a Samantha. Samantha era la hermana de la compañera de cuarto de mi amiga.
Fui a su casa una vez y su compañera de cuarto acababa de traer a su hermana para que se quedara el fin de semana, porque su dúplex estaba siendo fumigado. Era atractiva, y creo que se dio cuenta de que me interesaba por la forma en que seguía sonriendo y coqueteando inmediatamente también. No tardó en obtener mi número, excepto que no fui yo quien se lo dio. Ella insinuó y molestó a mi amiga hasta que se lo dio, diciendo que pensaba que era lindo y divertido. Estaba bien con eso porque pensé, bueno, al menos sabe cómo tomar la iniciativa, ¿verdad? Empezamos a hablar y a enviarnos mensajes por horas durante el día, incluso mientras trabajaba. No pasaron muchos días cuando me envió un mensaje sin camisa diciendo buenas noches. Bueno, está bien entonces, así que empezamos a salir. Estuve mucho en la casa de mi amiga esa semana mientras ella estaba allí, y luego pasé tiempo en su lugar y en el mío. Una cosa buena y mala de Samantha era que le gustaba salir de fiesta, así que íbamos a muchos bares, a cualquier fiesta de la que nos enterábamos, estábamos allí. Pero no solo bebía y se divertía, también le gustaba drogarse. Yo lo hacía en la escuela secundaria, pero después de terminar la escuela dejé de hacerlo y no había tocado nada desde entonces. Me sentía un poco incómodo estando cerca de eso al principio porque trataba de evitarlo, pero había algo en ella que te atraía. Ella me hacía sentir lo suficientemente cómodo para estar allí, o simplemente tenía una manera de hacerme bajar la guardia. Estaba en la habitación con ella mientras se drogaba, pero siempre rechazaba las cosas. Una noche, después de tener un día difícil en el trabajo, me convenció finalmente de tomar una calada y me desmayé, o al menos no recordé mucho de la noche después. Lamentablemente se convirtió en algo normal. Probablemente salíamos de fiesta todos los fines de semana e incluso algunas veces entre semana. Sé que solo estaba caliente, pero siempre fumaba cuando estaba en la escuela, y luego tenerlo de nuevo realmente me pasó factura, y comenzó a afectar todo lo demás en mi vida también. Empecé a cancelar cosas con mi familia y amigos. Empecé a tener problemas en el trabajo llegando tarde, y mi productividad estaba disminuyendo, sin mencionar cómo me sentía mentalmente, como una basura sobre mí mismo y hacia dónde me dirigía. Mi hermano me confrontó al respecto y tuvimos una discusión bastante acalorada, pero sabía que tenía razón. Necesitaba dejar esta mierda antes de que empeorara, así que traté de hablarlo con Samantha, diciéndole que necesitaba volver a estar sobrio por mi salud, e intenté sugerir que lo hiciéramos juntos. Pensé que realmente tenía sentimientos por ella en ese momento, así que pensé que podría ayudarnos a ambos. Ella no lo vio de esa manera. Me insultó, se burló de mí, dijo que era patético y que solo necesitaba madurar y luego se fue. Nunca había visto ese lado de ella fuera de las peleas de bar de las que ocasionalmente tenía que sacarla. Pasé el día solo pensando en cosas cuando finalmente llamó y se disculpó y luego vino. Excepto que actuó como si la conversación nunca hubiera sucedido. Trajo más cerveza y solo quería hacer más de lo mismo. Este vaivén continuó durante unos 2 meses o así, y me sentía como una mierda. Odiaba hacia dónde me dirigía, odiaba cómo me sentía y odiaba no saber qué hacer con Samantha. Desafortunadamente no cambiaría hasta que perdí mi trabajo. Llegué tarde demasiadas veces y me despidieron. Llegué a casa y Samantha estaba allí, y le conté lo que había pasado y que era un llamado de atención que necesitaba para arreglarme con o sin ella. Se convirtió en una gran pelea. Ella realmente me abofeteó y me arañó varias veces hasta el punto de que me quedé con la puerta abierta gritándole que se fuera mientras ella seguía golpeándome. Me negué a golpearla o incluso a agarrarla por miedo a lo que pudiera hacer. Así que eso era todo lo que podía pensar en hacer. Aparentemente, alguien más había llamado a la policía y finalmente la escoltaron fuera. Durante días, intentó llamarme y enviarme mensajes de texto diciéndome que la aceptara de nuevo y que hablara con ella. Había dejado algunas cosas en mi casa y las empaqué. Las puse en una bolsa en mi puerta y le dije que las recogiera. Estuvo allí golpeando mi puerta durante casi 1 hora, hasta que alguien más salió y le dijo que se fuera. Continuó llamándome y enviándome mensajes de texto entre suplicar y amenazarme diciendo que me arrepentiría de esto, y luego dejé de escuchar de ella durante aproximadamente 1 semana. Pensé que finalmente había seguido adelante. En absoluto. Intenté salir con mis amigos para mantenerme ocupado, pero estaban ignorando mis llamadas o dando excusas tontas de por qué no podían y no entendía por qué. Esto solo me hizo sentir peor y volverme más solitario y deprimido.
Mis padres incluso me llamaron una tarde y me ofrecieron invitarme a cenar esa noche, y estaba realmente emocionado porque me estaban invitando a algún lugar. Sin embargo, mi estómago se hundió cuando entré y vi a Samantha. Tenía un ojo morado, moretones en el brazo y parecía que había estado llorando. El problema era que mis padres y mi hermano estaban allí mirándome como si estuvieran desconsolados. Samantha les había dicho a mis padres que yo la había metido en las drogas y que estaba embarazada, y yo la golpeaba para que perdiera al bebé. Mis propios padres creyeron a esa loca en lugar de a mí, y amenazaron con llamar a la policía o enviarme a rehabilitación. Intenté razonar con ellos, pedirle pruebas de su embarazo, mostrar pruebas, cualquier cosa. Pero ella solo lloraba y se escondía detrás de mi mamá. Estaba furioso, pero por supuesto no creía nada de lo que decía. Sin otra opción, simplemente me fui. Llamé a mi amiga Lara, que era la compañera de cuarto de la hermana de Samantha, porque habíamos sido amigos durante años con la esperanza de que ella me escuchara. Pero me dijo que Samantha había ido allí diciendo lo mismo. Afortunadamente, Lara era reacia a creerle. Sabía que había sido un niño problemático, pero también sabía que ya no era así y nunca fui abusivo ni agresivo. Comenzó a hacerle todas estas preguntas a las que Samantha respondía vagamente o decía que no recordaba, pero aparentemente se estaba volviendo sospechosa, y Samantha dijo que necesitaba descansar y se retiró a la habitación de su hermana. Finalmente alguien estaba de mi lado y me creía. Solo tenía que encontrar la manera de cambiar la opinión de mis padres. Lara conocía a mis padres y lo estrictos que eran conmigo, así que intentó llamarlos y preguntar qué estaba pasando también, pero todavía eran reacios a creerle porque afirmaban que conocían a su propio hijo. Así que tuve que intentar arreglarlo yo mismo. Afortunadamente vivo en un estado donde grabar a alguien con el consentimiento de una sola parte es legal, así que la llamé y la invité a mi casa para solucionar las cosas. Ella vino y actuó como si las últimas semanas nunca hubieran pasado. Me abrazó y besó. Dijo que sabía que finalmente recapacitaría y yo apreté los dientes mientras cenábamos. Fue entonces cuando comencé a hacer preguntas. Fingí que la amaba y realmente quería volver con ella, y le pregunté sobre los moretones. Dijo que se había golpeado en la cara con una botella repetidamente hasta quedarse con un ojo morado, y luego provocó una pelea en un bar sabiendo que le causarían heridas. Entonces, alimenté su ego y le dije cómo realmente me había atrapado con lo del embarazo también. Ella se rió y dijo que estaba preocupada de que mis padres le pidieran pruebas, porque entonces tendría que encontrar a alguien que se hiciera el test por ella. Así que le pregunté, fingiendo estar confundido, si no estaba embarazada, y ella admitió que no lo estaba. Finalmente, me escapé al baño. Llamé a la policía porque sabía que iba a perder el control, y volví a la sala con una nueva confianza, diciéndole que se fuera. Como era de esperar, se enfureció. Dijo que solo la había usado y que iba a decirle a todos que la había violado, y empezó a golpearme y a gritar. Afortunadamente la policía llegó mientras ella estaba encima de mí golpeándome y la agarraron de inmediato. Puedes apostar que presenté cargos y obtuve una orden de restricción y nunca la volví a ver. Pasó un tiempo hasta que mis padres finalmente hablaron conmigo. Y aún más tiempo para que se disculparan por no confiar en mí. Pero estamos mejor ahora. Eso fue hace más de una década. Ahora estoy felizmente casado, y he estado sobrio desde entonces. Ni siquiera bebo porque eso me trae pesadillas. Diré que he recibido algunas solicitudes de amistad en Facebook de Samantha, normalmente 1 o 2 veces al año, y está creando una nueva cuenta cada vez porque las bloqueo todas. Incluso mejor, según su perfil, está casada y tiene un hijo. No, gracias, Samantha. No quiero conocerte ni verte nunca más. En la secundaria estaba en una relación bastante seria. Al menos era seria para nosotros. Axel y yo éramos muy buenos amigos en la escuela media, hasta que se supo que él tenía sentimientos por mí. Lo conocía muy bien, y sabía que era un chico dulce, así que estaba dispuesta a intentarlo y nos volvimos inseparables. Terminamos saliendo desde nuestro primer año hasta el verano antes de nuestro último año de secundaria. Desafortunadamente, descubrí ese verano antes de mi último año que nos mudaríamos al extranjero debido al trabajo de mi padre. Estaba devastada. Tendría que dejar atrás toda mi vida conocida. Recuerdo que hubo una gran pelea entre mis padres durante aproximadamente una semana,
porque mi mamá quería quedarse para que pudiera terminar la escuela aquí, y luego decidir qué hacer después. Mi papá, sin embargo, estaba decidido a que no teníamos otra opción, y rechazó la idea de que yo viviera con mis tías para terminar la escuela. Todos nos íbamos a mudar al Reino Unido y no teníamos opción. Casi pensé que se iban a divorciar, pero mi mamá finalmente aceptó y trató de convencerme también. El problema, sin embargo, era que yo era una adolescente enamorada. Pensé que esto sería el fin para mí. No había manera de que pudiéramos hacer que una relación a larga distancia funcionara, especialmente no entre países. Así que una noche fui a la casa de Axel para pasar el rato y darle la noticia. Fue increíblemente difícil para ambos. Él intentó de todo para ser optimista también, tratando de convencerme de que funcionaría entre nosotros y que podría venir a visitarme después de graduarnos. Recuerdo que me alteré, le dije que no funcionaría, que se había terminado, y luego me fui. Él intentó llamarme algunas veces para hablar, pero no quería porque sabía que solo empeoraría las cosas. Pasé el verano empacando. Tuve una pijamada con mis amigos más cercanos una última vez y luego dejamos Estados Unidos. Mi papá era del Reino Unido, así que ya teníamos pasaportes y doble ciudadanía desde que era bebé. Afortunadamente eso no sumó más tiempo. Llegamos y me convertí en una persona recluida por un tiempo. Tuve que empezar de nuevo con las amistades, y realmente me afectó durante la primera mitad del año. Algunos de mis amigos más cercanos se mantuvieron en contacto conmigo por correo electrónico y llamadas de larga distancia ocasionales y limitadas. Axel trató de hacer lo mismo, pero era realmente difícil para mí. Lo ignoré por un tiempo y finalmente empecé a responder y luego a hablar con él. Seguía siendo un chico tan comprensivo y cariñoso a través de todo. No me hacía sentir mal, no presionaba para que funcionara, solo me preguntaba cómo era todo, cómo me sentía al respecto, cosas así. Y honestamente ayudó mucho tener a alguien con quien desahogarme y explicar mi día a día. Mis padres lo aprobaban también, así que me permitieron usar una webcam para hablar con él mientras estaba en la sala o en la cocina, lo cual fue increíble. Con el tiempo hice más amigos cerca de mí y se hizo mucho más fácil tener conexiones en ambos lados. Sin embargo, a medida que conocía a más amigos y pasaba más tiempo con ellos, comencé a hablar menos con mis viejos amigos. Nunca fue una situación amarga. A medida que pasaba el tiempo todavía hablábamos en MySpace y Facebook, pero teníamos nuestras propias vidas, y eso también incluía a Axel. Nuestras llamadas se volvieron menos frecuentes y los mensajes se hicieron más cortos y con menos sustancia. Finalmente, recibí un largo correo electrónico de Axel básicamente diciendo que todavía le importaba y que estaba feliz de que me fuera bien, pero que había conocido a alguien y empezaba a tener sentimientos por esa persona. Básicamente estaba pidiendo mi permiso para invitarla a salir. Estaba feliz por él. Me alegraba que pudiera seguir adelante y le dije que lo hiciera. A partir de ahí, confirmó que estaban saliendo y desde entonces nuestros correos electrónicos fueron casi inexistentes, pero manteníamos el contacto en las redes sociales. Definitivamente se volvió más fácil con el tiempo vivir allí, como era de esperar. Terminamos quedándonos allí más de un año. Fui a la universidad allí y lo pasé muy bien, pero también sabía dónde pertenecía. Sabía que eventualmente volvería a Oregón porque ese era mi hogar y siempre lo sería. Así que después de unos 5 años, volví a Estados Unidos sola mientras mis padres se quedaron en el Reino Unido. Estaba a unas 2 ciudades de donde solía vivir, así que todavía bastante cerca y encontré un gran trabajo en mi campo antes de mudarme. No había tenido relaciones duraderas mientras estaba en el Reino Unido, así que no sentía que dejara mucho atrás. Conseguí un apartamento y un gato, y estaba contenta con mi vida. Me reconecté con 2 de mis mejores amigas, y tuvimos mucho de qué ponernos al día. Pero aparte de eso, la vida era como de costumbre. Para ser honesta, ni siquiera pensé en contactar a Axel porque sabía que ambos habíamos seguido adelante hace mucho tiempo, y ni siquiera se me pasó por la mente. Aparentemente, él se enteró de que había regresado, y quería ponerse en contacto. Me escribió en Facebook y me sorprendió, pero también me alegró saber de él. Nos pusimos al día un poco, le di mi número de teléfono y probablemente hablamos por teléfono una noche durante 1 hora. Decidimos cenar juntos una noche y simplemente pasar el rato. Unos días después nos encontramos y pasamos una gran noche. Empezamos a hablar sobre el resto de la secundaria, lo que hicimos después y hasta las relaciones.
Me dijo que había tenido algunas, pero que ninguna de ellas había durado o funcionado, y que en ese momento estaba soltero. Después de varias bebidas y de hablar, fuimos a mi casa y nos acostamos juntos. Pero supe entonces que quería estar con él y tenía control de mi vida, así que podía tomar esa decisión. Comenzamos a vernos más y se lo conté a mis amigas también. Una de ellas se sorprendió porque dijo que él no era el mismo después de que me fui. Dijeron que se volvió muy deprimido y callado en comparación con quien solía ser, además de agresivo. Era irrespetuoso con los profesores y grosero con nuestros amigos en común, hasta que dejaron de salir con él. Intenté convencerla de que probablemente fue tan difícil para él como para mí, pero que parecía ser la misma persona que tuve que dejar atrás. Fue entonces cuando me contó sobre su cambio de escuela. Dijo que prácticamente comenzó a acosar a una chica con la que estaba saliendo y rompió, y se convirtió en un problema en las escuelas, por lo que sus padres tuvieron que sacarlo. No estaba al tanto de nada de esto, y me convencí a mí misma de que probablemente fue difícil para él, y que fue en la secundaria. Así que ahora éramos adultos y éramos personas diferentes. La próxima vez que nos reunimos tenía curiosidad, así que se lo mencioné y definitivamente vi un cambio en él cuando lo hice. Lo explicó exactamente como esperaba. Dijo que fue muy difícil para él. Trató de seguir adelante, pero fue tan difícil que la chica rompió con él, y fue como perderme a mí de nuevo. Admitió que lo que hizo fue estúpido y embarazoso, y que había tratado de olvidarlo, pero la gente seguía recordándolo y tratándolo diferente por eso. Sé que era yo enamorándome de mi antiguo amor de secundaria, pero solo me hizo sentir aún peor por él, y en cierto modo como si fuera mi culpa. Le dije que lo entendía y que no pensaba menos de él por eso tampoco, así que seguimos como de costumbre. Ahora no lo pensé mucho en ese momento, pero cuando estábamos juntos, solíamos estar en público, o la mayor parte del tiempo en mi casa. Sin embargo, rara vez se quedaba a pasar la noche, pero no pensé mucho en ello aparte de no querer avanzar demasiado rápido. En un momento me dijo que tendría que salir de la ciudad por trabajo y estaría fuera durante 3 días. Estaba realmente agradecida por el trabajo que tenía y podía trabajar remotamente, así que me ofrecí a ir con él. Sin embargo, fue bastante insistente en que no podía ir y dijo que se mantendría en contacto todo el tiempo, así que acepté y esperé su llamada cuando llegara a su destino. Me llamó unas horas más tarde esa noche diciendo que había llegado y que tenía una convención al día siguiente y me llamaría esa noche. El día pasó normalmente. Me llamó poco después de la cena y eso fue todo. Pasé mi noche y luego me fui a la cama. En medio de la noche, sin embargo, Axel me llamó y sonaba apresurado o distraído. Le pregunté qué pasaba y me dijo que no pasaba nada. De hecho, la convención se había cancelado. Así que volví a casa y casi estaba y me preguntó si podía quedarse en mi casa esa noche. Medio despierta y confundida acepté. Llegó bastante rápido. Estaba a unas horas de distancia, así que me confundió cómo llegó tan rápido a mi casa, pero afirmó que estaba tratando de sorprenderme. Sin embargo, cuando llegó, estaba mojado como si acabara de ducharse o hubiera estado sudando, pero no tuve tiempo de pensar o hacer preguntas antes de que estuviéramos ambos ocupados. Los siguientes días fueron geniales. Parecía más feliz de lo normal. Se levantaba y hacía el desayuno, ayudaba con la cena, e incluso se quedó el fin de semana en mi casa. Encima de todo esto, Axel me pidió que me casara con él y sugirió que nos mudáramos al Reino Unido para estar cerca de mis padres. Estaba emocionada, pero también confundida sobre por qué querría mudarse al Reino Unido. Esperé tanto tiempo para regresar y tuve la suerte de reconectar con él, y ahora quería mudarse conmigo. Le dije que sí al matrimonio, pero que necesitábamos hablar sobre la mudanza. Parecía un poco decepcionado, pero daba diferentes opciones como otros estados o países, pero eventualmente lo convencí de darme algo de tiempo. Lamentablemente, no duraría mucho. Empecé a recibir llamadas de mis amigas una tras otra, y mensajes pidiéndome que las llamara. Llamé a mi amiga y estaba frenética preguntando si estaba con Axel, a lo que respondí que sí, pero dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Esta era la misma amiga que me contó sobre el pasado de Axel y no quería que él se molestara, así que fui a mi oficina para hablar con ella. Empezó a preguntarme todo sobre dónde había estado, qué estaba haciendo, cosas así. La calmé lo suficiente para que me explicara un poco más. Me dijo que nos encontráramos en algún lugar y que no le dijera nada.
Así que le dije a Axel que tenía que hacer una diligencia y empezó a ponerse ansioso. Me preguntaba específicamente a dónde iba, qué iba a hacer, cuánto tiempo estaría fuera y cosas así. Mientras discutía con él sobre esto y trataba de averiguar qué demonios estaba pasando entre él y mi amiga, llamaron a mi puerta. Eran los policías. Cuando respondí, tenían las manos en sus armas y preguntaron inmediatamente si Axel estaba allí. Antes de que pudiera responder, casi me apartó de un empujón de la puerta y levantó las manos para los policías. En ese momento estaba asustada, confundida, llorando y queriendo respuestas. Axel fue esposado y gritaba que todavía me amaba y que fue un accidente. Poco después de todo esto y tratando de obtener respuestas de la policía, mi amiga llegó. Entre la vaga información que me dieron los policías y el artículo de noticias que me mostró mi amiga, lo descubrí todo. Resultó que Axel no estaba soltero cuando comenzamos a salir. Estaba casado. Nunca llevaba un anillo cuando estábamos juntos. Eso también explicaba por qué nunca se quedaba a dormir y que solíamos vernos por las noches. Sin embargo, esa no era la peor parte. El fin de semana que dijo que iba a salir de la ciudad, se suponía que iba a ir con su esposa, pero en lugar de romper conmigo o potencialmente divorciarse de su esposa, la mató. La sofocó o la estranguló y, basándome en los horarios, me llamó poco después y fue entonces cuando llegó a mi casa. Estaba horrorizada, asustada y con el corazón roto. Aquí pensé que estaba reavivando un amor que recordaba cuando en realidad me había acostado con un asesino, y él estaba tratando de huir del país y presentarlo como si fuera algo romántico. Aparentemente me estaba tomando un tiempo convencerlo de que me dejara ir a ver a mis amigas esa noche, así que mi amiga llamó a la policía sabiendo que él estaba conmigo, temiendo que pudiera intentar algo. Todavía no estoy segura si alguna vez habría hecho algo conmigo, ya que lo presentó como si lo estuviera haciendo por mí, lo que me hizo sentir aún peor. Alguien acababa de perder la vida por mi culpa, y nunca he sido la misma. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero aún intenta enviarme cartas. Así que esa es mi historia de un ex loco y triste. No importa cuánto creas que estás enamorado, deberías confiar en tus amigos a veces. Ellos saben y ven más cosas de las que puedes estar ciego. Tenía 20 años y me había mudado desde Inglaterra para vivir y trabajar en Londres. No tenía experiencia real en relaciones. Por fuera parecía extrovertida y bastante dura, pero por dentro no tenía confianza en mí misma. Me miraba al espejo y solo veía a una persona gorda, fea, agresiva y poco agradable. Ahora veo que nada de eso era cierto, pero significaba que era vulnerable. Conocí a un hombre llamado Guillermo, que tenía 27 años. Salimos y 6 meses después me mudé a su departamento. Había muchas señales de advertencia que tontamente ignoré hasta que viví una pesadilla. Comenzó con control y abuso emocional. Crecí en una zona dura de una ciudad en Inglaterra y podía defenderme. Tenía bastante temperamento. Al principio le respondía de la misma manera, pero escaló a engañarme, a agredirme, encerrarme en el departamento, aislarme, jugar juegos mentales y tomar mi dinero. Hubo demasiados incidentes para describir aquí, pero baste decir que en 12 meses me aterrorizó hasta que apenas me reconocía. Estaba desesperada por escapar, pero en el fondo siempre supe que cuando lo dejara, estaría en peligro. Así que seguí posponiéndolo. Un día comenzó otra pelea, pero esta vez me dijo que me fuera. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Empaqué mis cosas y me fui en 10 minutos. No tenía amigos cercanos porque él era tan vil que nadie se quedaba mucho tiempo. Llamé a una chica con la que solía trabajar y le rogué que me dejara quedarme con ella por la noche. Me dio su dirección y me dejó quedarme con ella durante un mes en su departamento, que estaba a 1,5 kilómetros del suyo. Esto significaba que tenía que usar la misma estación de metro para ir al trabajo. Todo comenzó una mañana cuando él estaba esperando en la estación de metro. Escuché las palabras puta en mi oído y corrí a través de la multitud de la hora punta matutina hacia el tren con el corazón latiendo rápidamente. A partir de ese momento, se intensificó. Estaría en la estación esperándome un par de veces a la semana. Se paraba detrás de mí mientras sacaba mi boleto y me insultaba verbalmente. Nunca gritaba ni llamaba la atención, pero me llamaba nombres y me amenazaba en un tono bajo que me revolvía el estómago. Nunca reaccioné porque sabía que eso era lo que él quería.
Tontamente esperaba que se cansara y me dejara en paz. Luego comenzó a aparecer en el vecindario alrededor de mi lugar de trabajo en el oeste de Londres. Le conté a mi gerente y a mis colegas, pero esto fue antes de que los teléfonos móviles se usaran comúnmente. Aparte de estar atentos, no podían hacer mucho para ayudarme. A veces lo veía a lo lejos, parado en una esquina, o lo veía de reojo en el mercado local, y luego desaparecía. Pensé que me estaba volviendo loca o desarrollando paranoia. Me mudé del departamento de mi amiga a una casa compartida a 1,5 km de él. No conocía otras áreas de Londres y había hecho algunos amigos en el área, así que no quería irme completamente. Usaba la misma estación y como dejé de verlo allí, pensé que estaba empezando a seguir adelante. Me llevó un par de semanas darme cuenta de que la furgoneta blanca con ventanas tintadas que estaba permanentemente estacionada frente a mi departamento no pertenecía a un vecino. Me horrorizó darme cuenta de que era él, y se sentaba en esa furgoneta día y noche, observando y siguiendo mis movimientos. Un día, poco después de que apareció la furgoneta, se acercó a uno de mis compañeros de casa para darme un mensaje y pedir el número de teléfono de la casa. No era muy amiga de mis compañeros de casa, así que no les había contado lo que estaba pasando. Pensaron que era un amigo y le dieron mi número. A partir de entonces llamaba todas las noches durante toda la noche. Finalmente les conté lo que había pasado y prometieron no dejarlo entrar y desconectar el teléfono por la noche. Comenzó a dejar regalos y tarjetas en la puerta. Mi habitación estaba en la planta baja y tiraron un ladrillo por la ventana. Tengo fobia a los pájaros y seguía encontrando pájaros muertos en mi alféizar. Estaba hecha un manojo de nervios, sobresaltándome con sombras y saltando al menor sonido. Pensé en mudarme de nuevo, pero sabía que me encontraría a través de mi lugar de trabajo. Fui a la policía, quienes dijeron que como no había hecho nada, no podían hacer nada. Esto fue antes de que el acoso fuera un delito en el Reino Unido. Llegaba a casa y encontraba cartas mecanografiadas pegadas en la puerta, preguntándome por qué había ido a cierta tienda, café o teatro en ciertos días o noches. La carta preguntaba por qué había visitado cierta dirección y quién vivía allí. Era implacable y sabía que me estaba dejando saber que estaba allí observando en todo momento. Quería dejar Londres y volver a casa, pero no podía contarle a mi familia lo que estaba pasando porque mi madre estaba gravemente enferma, y no quería preocupar a mi padre y a mis hermanos, ya que tenían suficiente con qué lidiar. Desesperada, necesitaba fingir que había dejado Londres, así que empaqué un par de maletas y las llevé de vuelta a mi ciudad natal. Sabía que él me estaría observando y esperaba que se dejara engañar. Subestimé totalmente la locura. Me quedaría en casa de mi mejor amiga cuando regresara a casa. Pensé que lo había visto una vez, pero pensé que solo estaba siendo paranoica. La noche después de llegar, salí a tomar unas copas con mi mejor amiga Diane y otros 2 amigos. Fuimos a un par de bares, escuchamos algo de música y todos terminamos en su casa, solo bebiendo y charlando. Un par de días después regresé a Londres y había una nota esperándome en el felpudo. La abrí y para mi horror, contenía detalles de mi noche de fiesta junto con amenazas sobre lo que me sucedería por ser una puta infiel. Mencionaba a John, los bares donde habíamos bebido e incluso el nombre de la banda. Luego llamó al teléfono de la casa, gritando y despotricando palabras que no tenían sentido. Vi a uno de sus amigos quien me dijo que sin yo saberlo, el loco ex había conducido 300,5 kilómetros y había ido directamente a la casa de mi mejor amiga. Me había visto salir y esperó a que regresara esa noche. Luego siguió a John a casa y esperó afuera de su casa también. Al día siguiente, cuando John fue a su pub local a tomar una copa por la tarde, el ex maniático siguió a John al pub y se aseguró de charlar con él para averiguar su nombre. Esto había durado unos 4 meses en este punto. Después de aproximadamente un mes estaba en mi camino a casa desde el trabajo. Era invierno, alrededor de las 7 p.m., y las calles estaban oscuras. Me agarró en una calle lateral y me arrastró hacia la parte trasera de la furgoneta. Estaba petrificada y llorando en la oscuridad de la furgoneta, siendo lanzada de un lado a otro. Todo lo que podía escuchar era la radio. Él no dijo una palabra. Después de aproximadamente 1 hora, la furgoneta se detuvo y la puerta trasera se abrió. Estaba en un estacionamiento vacío con árboles alrededor. Mantuvo su mano en la parte posterior de mi cuello mientras caminábamos unos 20 minutos a través de lo que supuse era un bosque.
Nunca dijo una palabra mientras yo le preguntaba a dónde íbamos y por qué estaba haciendo esto. Era como si fuera sordo. Ni siquiera reconoció lo que estaba diciendo. La noche estaba helada y no había luces aparte de su linterna. No sé cuántas veces me caí y me arrastraron de nuevo a mis pies. Finalmente, llegamos a una especie de claro, y me arrastró detrás de un árbol con un palo y una bolsa de plástico atada a él. Luego me mostró un agujero rectangular y poco profundo en el suelo, y dijo que esa era mi tumba, y que felizmente iría a prisión sabiendo que yo estaba muerta por todo el dolor que le había causado. Sacó una cuerda azul corta y delgada de su bolsillo, y en ese momento su apariencia era irreconocible. Su expresión era pura oscuridad y todo lo que podía ver eran sus ojos, que parecían locos, y me atravesaban con la mirada. Tenía su mano en mi garganta y la cuerda en la otra mano. Juro que nunca he estado tan asustada en mi vida. Estaba temblando de terror y sabía que si ponía la cuerda cerca de mí me haría pis. Honestamente pensé que ese claro del bosque sería el último lugar que vería en este mundo. De repente, supe con total certeza que tenía que mantener la calma si quería salir viva de esto. Le dije que no necesitaba hacer esto, que sabía que estaba equivocada al hacerlo enojar. Todo era culpa mía y lo sentía. Le dije que podíamos volver a estar juntos y que ahora sabía que realmente me amaba. Al final Dios sabe cómo, pero de alguna manera logré llegar a él y sus ojos se aclararon. Me habló y accedió a dejarme ir y recoger mis cosas para mudarme de nuevo con él. Me condujo de regreso a mi departamento. Corrí adentro y colapsé en el suelo mientras él esperaba afuera. Empezó a tocar la bocina, golpear la puerta y gritar y desvariar fuera de mi casa. Mi compañero de casa llamó a la policía, pero él se fue cuando llegaron a la calle. Les di sus datos y les conté lo que había pasado. Él negó todo, y la policía dijo que no había testigos, así que era mi palabra contra la suya. La policía me dijo que lo habían advertido, pero que en última instancia no podían hacer nada sin pruebas. Les di las notas que me había dejado, la matrícula de la furgoneta, los nombres de las personas que podían identificar lo que estaba diciendo, pero aún así dijeron que no era suficiente para arrestarlo y acusarlo. Revisaron la matrícula de la furgoneta, pero no estaba registrada a su nombre, y así, el acoso y el hostigamiento continuaron. Empecé a llevar una alarma de violación, laca para el cabello, un destornillador y cualquier otra cosa que pensé que podría protegerme. No había dormido bien en semanas y la comida se me atascaba en la garganta si intentaba comer. Era una sombra de mi antiguo yo. Algunos de sus amigos vinieron a verme para decirme que me fuera de Londres, ya que él estaba obsesionado con vengarse porque había acudido a la policía. Fui a un abogado que escribió una carta de cese y desistimiento. Encontré partes de ella destrozadas en mi puerta. Unos 6 meses desde el comienzo de la campaña de terror, me invitaron a una cita con Gastón, quien era amigo del novio de mi amiga Paola. Estaba tratando de convencerme de que podía seguir viviendo con alguna semblanza de normalidad. Acepté salir con Gastón si Paola también venía. Después de unos tragos fuimos a un club. Paola, que no estaba bebiendo, dijo que nos llevaría a casa. Estábamos en el coche de Paola y arrancó el motor y condujo durante unos 5 minutos. Entonces escuché a Paola decir que había algo mal con sus frenos. Luego dijo que había una furgoneta blanca siguiéndonos. Mi corazón comenzó a latir a 160 kilómetros por hora y mi garganta comenzó a cerrarse cuando le pregunté si la furgoneta tenía la matrícula 1234. Para mi horror, sí la tenía, era él siguiéndonos. Rápidamente tuve que explicarle a Paola y Gastón que tenía un exnovio lunático que justo en ese momento me estaba acosando. Paola solo estaba conduciendo a unos 32 kilómetros por hora. Detuvo el coche y saltamos. Corrimos a través de una urbanización de pisos hasta que lo perdimos. Encontramos una oficina de taxis y, como tenía demasiado miedo de volver a mi departamento, terminé durmiendo en el sofá de Gastón. Como era de esperar, la posible nueva relación terminó esa noche. Al día siguiente, Gastón me llamó para decirme que habían vuelto a recoger el coche y que el cable de freno había sido parcialmente cortado hasta casi ser seccionado. Realmente creo que intentó matarnos a los 3 esa noche. Gastón y Paola querían que fuera a la policía, pero había perdido toda la fe en ellos. Cada vez que pedía ayuda a la policía no hacían nada, y solo empeoraban las cosas al reforzar lo impotente que era. Suficiente era suficiente.
Sabía que no iba a parar. Ya no sabía lo que quería. Esa misma semana di aviso de desalojo de mi apartamento y renuncié a mi trabajo. Reservé un billete de avión de 6 meses a la India, ya que en mi mente loca pensé que, bueno, es uno de los lugares más poblados del planeta, así que nunca me encontraría allí. Viajé sola por la India durante 6 meses. Hice mucho trabajo de reflexión y curación y regresé a mi ciudad natal. Nunca volví a Londres y gracias a Dios nunca lo volví a ver. Actualmente soy estudiante de último año de secundaria. Vivo en un pueblo bastante agradable en Carolina del Norte. Todo comenzó hace un año, cuando tenía 16 años. En ese momento, trabajaba en Starbucks como barista. Era jueves y, sorprendentemente, la cafetería estaba casi vacía. Unos minutos antes de terminar mi turno, uno de mis colegas me informó que un chico guapo estaba aquí para verme. Estaba un poco confundida. No tenía novio en ese momento, y soy bastante promedio. Así que no podía imaginar que un chico pudiera estar interesado en mí. Cuando me di la vuelta, reconocí al chico al instante. Roberto, el hijo del mejor amigo de mi padre. Tiene 3 años más que yo y, por alguna razón que no conocía, disfrutaba haciéndome sentir miserable, llamándome gorda, fea y todas esas cosas dulces que realmente quieres escuchar como adolescente ya insegura. Así que por razones obvias, ver a Roberto en mi lugar de trabajo no me llenó de alegría. Roberto estaba allí para disculparse por ser un completo imbécil, y confesó que en realidad le gustaba mucho, y no sabía cómo actuar a mi alrededor, porque irradiaba una energía tan poderosa. Siendo la chica tonta que era, acepté sus disculpas y desde ese momento mantuvimos contacto todos los días. Me enviaba mensajes de buenos días y buenas noches, me daba apodos lindos y hacía todo lo que hacen las parejas. Sin embargo, nunca me pidió que fuera su novia, pero se presentaba a otros como mi único y verdadero amor. Eso debería haber sido una señal de alerta desde el principio. Aparecía en mi casa sin pedírmelo al menos una vez a la semana. Vivo sola con mi padre, quien realmente le gustaba el chico, así que a mi viejo no le importaba su presencia constante en la casa. Después de unos meses en nuestra relación, decidí terminarla. Estaba siendo muy posesivo, estaba celoso de mis amigos y descubrí que estaba en contacto con su exnovia. Me seguía diciendo que no me preocupara por eso. Su reacción no fue la que esperaba. Se encogió de hombros y dijo: «Lo que tú quieras, nena. No me malinterpretes, no quería que le doliera por mi culpa, pero parecía tan indiferente que era casi preocupante». Pensé que la historia terminaría ahí, pero estaba equivocada. Incluso después de la ruptura, seguía viniendo y tomando siestas en mi cama cuando no estaba en casa. Cuando lo enfrenté al respecto, respondía: «Vine a ver a tu papá», o «Todavía somos amigos, no veo qué te molesta». Bueno, cariño, lo que me molesta es que si no usaras una colonia carísima con un olor tan fuerte, no sabría que entraste en mi habitación mientras yo no estaba. Intenté decirle a mi padre que Roberto y yo ya no estábamos juntos, y que no tenía derecho a venir y sentirse como en casa en mi propia habitación. Solo se rió y dijo que estaba siendo una reina del drama. Así que supongo que entiendes por qué estoy un poco atascada en este punto. Lo que no sabía era que Roberto básicamente me estaba siguiendo a todas partes. Lo noté hace unas semanas, pero estoy bastante segura de que ha estado ocurriendo durante algún tiempo. Seguía mi coche cuando iba a la escuela, aparcaba su camioneta en el estacionamiento de Starbucks siempre que trabajaba y miraba por la ventana de mi dormitorio y dejaba huellas. ¿Cómo no lo noté antes? Bueno, como fanática de las películas de terror y entusiasta de los podcasts de crímenes reales, no es inusual sentirme observada o espiada. Además, su camioneta era bastante común, así que no podía decir si era él o no. Hasta hace unas semanas mi coche tuvo un problema con una de las llantas, así que tuve que tomar el autobús por un tiempo. Una mañana, al salir de mi casa vi su camioneta. Inmediatamente distinguí su rostro mientras estaba sentado en el asiento del conductor y ahí fue cuando conecté los puntos. Mi intuición volviéndose loca siempre que salía, 3 de mis llantas siendo pinchadas y huellas en mi ventana. Cuando me di cuenta, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me sentí paralizada y las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Sentí náuseas y decidí que necesitaba hablar de ello con alguien porque había leído historias al respecto. Tomé una decisión y le conté a mi amigo Tyler, que es 5 años mayor que yo, y está estudiando Derecho.
toda la historia. Desafortunadamente, me dijo que no podía hacer nada porque no tenía pruebas concretas, y sería mi palabra contra la de Roberto. Y él es un buen manipulador. Ahora estoy atascada porque no sé qué hacer. Intenté tomar fotos de su coche, pero debido a la falta de luz en mi vecindario, nunca logré sacar una en la que se le pudiera reconocer. Siempre que estaba estacionado frente a mi casa y hacíamos contacto visual, generalmente arrancaba la camioneta y se iba. No lo he visto en 3 días. Sin embargo, mi intuición sigue volviéndome loca.